¿Cuál fue la ciudad más asombrosa de la antigüedad tardía? Ahora hemos discutido en detalle el diseño urbano y los edificios de las tres grandes ciudades del Imperio Romano tardío alrededor del año 400 después de Cristo. Estas eran Roma, la ciudad eterna donde todo comenzó, luego la Nueva Roma, Constantinopla y Alejandría, la capital intelectual. Y en esta comparación también quiero incluir a la otra gran ciudad del imperio, a saber, Antioquía. Cada una de esas ciudades mencionadas era increíblemente esplendorosa más allá de la creencia en su apogeo, pero ¿cuál habría parecido más magnífica para un viajero del año 400 después de Cristo? ¿Cuál era la más grande en aquellos tiempos y cuál presumía de edificios más monumentales? Bueno, durante este video veremos que responder esta pregunta no es tan fácil como quizás pensamos. Para mí, los primeros 400 es la última vez en la historia romana donde todavía había algo de gloria y esplendor a través del imperio. En el oeste, Stílico venció a Radagaisus y su gran ejército de varias tribus germánicas, dos veces en 405 y otra en 406. También venció a Alarico y sus visigodos en 402. Se erigió una estatua de Stílico en el Foro de Trajano en Roma para conmemorar estas victorias, y el poeta Claudio Claudiano escribió un panegírico en honor a Stílico. En el este, los godos acababan de ser expulsados de Constantinopla, y la peligrosa insurrección de Trivigilt y Cainas, donde el este estuvo peligrosamente cerca de caer, fue vencida. Hubo por última vez un momento de triunfo en los imperios romanos occidental y oriental, y durante esos días, había ciudades muy impresionantes que reflejaban este estado, donde Roma brilló por última vez. Las ciudades más grandes del imperio en aquellos días eran Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía. Roma, desde luego, incluso en el 400 después de Cristo, seguía siendo por mucho la más grande ciudad venerable, donde todo había comenzado en el 753 a.C., 1153 años antes, ahora había crecido a su tamaño completo. Todos los proyectos de construcción se han completado. El último proyecto de construcción secular de la antigua Roma fue el aumento de la altura de las murallas aurelianas a 16 metros, esta formidable muralla defensiva que abarcaba la mayor parte del área urbana de la ciudad eterna. Las puertas de la ciudad también se aumentaron de tamaño y se fortalecieron, y la tumba de Adriano se incorporó a las murallas de la ciudad como una fortaleza. Esto se hizo en los años 401 y 402. En el 403, Roma presenció uno de los últimos triunfos imperiales, celebrando la victoria de Stílico sobre Ale. En resumen, los años hasta el 406 después de Cristo fueron los últimos años buenos en la ciudad de Roma por mucho tiempo. Un viajero en ese año habría encontrado una ciudad magnífica. La población en el año 400 era de 800.000 habitantes, por lo que Roma seguía siendo la ciudad más grande del Imperio Romano tanto en el occidente como en el oriente. La drástica disminución de la población solo comenzó con las tres sácanas de Roma en el siglo V. Hablé sobre el estado de Roma después de los tres saqueos en este video aquí. A pesar de que los templos grecorromanos habían sido ordenados cerrados por los emperadores cristianos del imperio, todavía estaban de pie sin ser tocados por el paso del tiempo. Sí, las estatuas interiores de los antiguos dioses habían sido removidas, o las puertas de entrada simplemente se mantenían cerradas para que el interior se acumulara el polvo, pero el exterior de los antiguos templos aún estaba muy intacto. Solo los templos que habían caído en ruinas y estaban más allá de la reparación fueron arruinados para usar como material de construcción para levantar iglesias cristianas. Pero en el año 400 después de Cristo, todavía había pocas iglesias en Roma. La ciudad estaba abrumadoramente dominada por la arquitectura de la era pagana. Incluso para ese entonces, habrías visto templos y edificios clásicos greco-romanos por donde quiera que miraras. Y por supuesto, sobre todo, el templo de Júpiter Óptimo Máximo en la colina capitolina se alzaba, las tejas de bronce dorado brillando en el sol todavía tan magnífico como siempre. Y si eres un fan de Roma como yo y estás buscando un regalo de Navidad, el juego de mesa rota de la tienda SPQR podría interesar. Este antiguo juego romano fue encontrado grabado en innumerables piedras a lo largo del antiguo Imperio Romano y ahora puedes jugar como lo hacían los romanos, gracias a la tienda SPQR.
Pero SPQR también crea réplicas de otros artículos romanos, como anillos, colgantes, monedas, atributos y terracotas. Con mi enlace en la descripción y el comentario fijado y escribiendo Majorianus, puedes obtener un descuento del 10% en cada compra, así que no dudes porque esto es de alta calidad, hecho a mano, que la tienda SPQR está construyendo, el regalo perfecto para ti o para alguien más que pueda estar interesado en la historia romana. Entonces, ¿cuántos edificios poseía la ciudad eterna en el año 400 después de Cristo? De acuerdo con dos documentos antiguos, la Notitia Urbis Romae y el Curiosum Urbis Romae, Roma poseía en aquellos tiempos 8 puentes sobre el Tíber, 19 acueductos, 4.000 estatuas, 1.797 palacios privados, algunos palacios imperiales, en realidad un gran complejo palaciego imperial en la colina palatina y 46.600 edificios de apartamentos llamados insulae. La ciudad se jactaba de tener edificios verdaderamente magníficos, como el Amphitheatrum Flavium, mejor conocido como el Coliseo porque estaba cerca de un gigantesco coloso, incontables templos, siendo el más grande el Templo de Venus y Roma, 856 pequeños baños, 11 gigantescos baños públicos, 28 bibliotecas públicas, docenas de privadas, muchos circos, siendo el más grande el Circo Máximo, muchos anfiteatros y 24 iglesias de tamaños variados, pero solo una, la de la Basílica de San Pedro era enorme. Todo esto en 14 kilómetros cuadrados, área dentro de las murallas aurelianas, aunque el área urbana era mayor, pues la ciudad había crecido más allá de estas murallas en algunas zonas, abarcando entre 14 y 20 kilómetros cuadrados. Así, por su tamaño, población y número de edificios, Roma habría ganado. Pero no es tan fácil, ya que había una nueva Roma, Nova Roma, después llamada Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente en el año 400 después de Cristo. Esta magnífica ciudad debió haber alcanzado una población de 400.000 personas en aquellos días, con un pico estimado de entre 500.000 y 600.000, pero ese pico no se alcanzó hasta el reinado de Justiniano. El diseño de la ciudad era muy diferente al de Roma, y estaba estratégicamente mucho mejor protegido, rodeado por 3/4 de agua y al oeste por las murallas de tierra de Teodosio. Aunque hay que señalar que en el año 400 después de Cristo estas murallas aún no estaban terminadas, la construcción comenzó realmente en el 404 después de Cristo. La ciudad era como Roma, construida sobre 7 colinas y también dividida en 14 regiones, y las murallas terrestres de Teodosio más tarde abarcarían 14 kilómetros cuadrados de área urbana, muy similar a la de Roma. Sin embargo, la mayor parte del área entre las murallas constantinianas y teodosianas era pradera, por lo que el área urbana real de Constantinopla era más pequeña que la de Roma, posiblemente alrededor de 10 kilómetros cuadrados. Tenemos un buen documento que nos dice cómo debió de haber aparecido magnífica Constantinopla en aquellos tiempos, a saber, la Notitia Urbis Constantinopolitanae. La ciudad se jactaba de 5 palacios imperiales, 14 grandes iglesias, 8 baños públicos, 153 baños privados, 4 grandes foros imperiales, 2 casas del Senado, 2 teatros, 4 puertos, 4 cisternas, 4 ninfas, 4.388 domus o edificios palaciegos, un coloso, un circo, a saber el hipódromo, y algunos templos en el antiguo Capitolio de la antigua ciudad de Bizancio. No sabemos cuántas insulae o edificios de apartamentos tenía Constantinopla, pero probablemente menos que Roma. Ahora tomado solo por números, Constantinopla perdería ante Roma. Sin embargo, el increíblemente inteligente diseño y fortificaciones de Constantinopla lo hicieron una fortaleza inexpugnable. Además, la ciudad contaba con 4 puertos, permitiendo que Constantinopla fuese sostenida por mar durante un asedio terrestre, y gracias a esto, podía resistir numerosos asedios, siendo estratégicamente superior a la antigua Roma. También había más iglesias grandes, por lo que la nueva capital sin duda ganó en cuanto al tamaño de la arquitectura cristiana. En el año 400, la ciudad sin duda habría parecido mucho menos pagana que la antigua Roma, pero mucho más cristiana. La iglesia de los Santos Apóstoles habría sido muy magnífica tanto en tamaño como en decoración, ya que la Hagia Sofía aún no estaba construida.
En el año 400 después de Cristo, aunque cerrado, los antiguos templos paganos de la antigua Ágora de Bizancio probablemente aún estaban de pie, por lo que estos fueron los últimos años en los que Constantinopla todavía ofrecía una interesante mezcla de arquitectura clásica griega y romana y nueva arquitectura cristiana, algo que Roma de aquellos tiempos todavía no ofrecía, ya que era mucho más clásica griega y romana. Pero, por supuesto, también estaba Alejandría. Alrededor del año 400 después de Cristo, Alejandría probablemente todavía tenía una población de 500.000, pero también podría haber sido ya menor en ese momento, ya que se dice que la plaga de Cipriano en el siglo III había reducido a la mitad la población de esa magnífica ciudad, y no se sabe si la ciudad alcanzó alguna vez su antigua población máxima de 500.000 antes de la conquista musulmana. Alejandría claramente gana con respecto a la ciudad más antigua de gran tamaño que ha durado más tiempo. Mucho antes de que Constantinopla creciera grande, y mucho antes de que Roma alcanzara cientos de miles de habitantes, Alejandría ya había alcanzado 500.000. Todas las estructuras magníficas e imponentes que conocemos se habían completado ya a mediados del siglo III a.C. Alejandría era el centro intelectual del Imperio Romano, y esto seguía siendo así hasta cierto punto incluso en el año 400 después de Cristo. En su apogeo, esta ciudad tenía tanto el faro más alto del Imperio Romano, que al mismo tiempo era la estructura más alta del mundo en aquellos tiempos, si no se cuentan las pirámides de Gizeh, como la biblioteca más grande del mundo antiguo, la famosa Biblioteca de Alejandría. El faro de Alejandría superaba los 100 metros de altura. Las estimaciones van desde los 180 metros, y en el año 400 después de Cristo este edificio ya tenía 650 años y aún se encontraba en excelentes condiciones. Estuvo de pie hasta la tardía Edad Media, cuando fue destruido en grandes partes por varios terremotos. En cuanto a la gran biblioteca, se desconoce si aún estaba en pie en el año 400 después de Cristo. Es probable que fuera destruido en las grandes guerras civiles de la crisis del siglo III. Pero si aún estaba de pie, debe haber sido ya muy disminuido, y sus días de gloria habían pasado hace mucho tiempo. Para empeorar las cosas, el Serapio de Alejandría, ese magnífico templo que se alzaba sobre la ciudad, fue vandalizado y demolido por orden del fanático religioso cristiano Teófilo de Alejandría en el año 391 después de Cristo. Para el 400 después de Cristo, la mayoría de monumentos antiguos de la primera época de Alejandría, el Serapión y la biblioteca, probablemente ya estaban en ruinas. Solo el faro seguía erigiéndose sobre la ciudad. A pesar de todo esto, la ciudad aún debió de parecer muy magnífica, con muchos anfiteatros, un hipódromo, muchos edificios de estilo ínsula, una gran calle que atravesaba toda la ciudad de oeste a este, impresionantes murallas, muchos baños, muchos foros imperiales y muchos templos greco-romanos aún en pie. No era tan esplendoroso como en su apogeo, pero todavía era una vista impresionante y muy grande, incluso tan tarde como el año 400 después de Cristo, cubriendo una superficie de alrededor de 10 kilómetros cuadrados. Y claro, estaba Antioquía. De las 4 ciudades, Antioquía fue la más pequeña, pero no hay que dejarse engañar por su tamaño, pues seguía siendo muy impresionante. Para el año 400 después de Cristo, Antioquía tenía 700 años de edad, siendo la más joven de todas las ciudades mencionadas. Se estima que la población de Antioquía alcanzó un pico de 250.000 habitantes, aunque algunas estimaciones exageradas incluso dan un número de 500.000. Sin embargo, parece más realista 250.000, lo cual probablemente todavía tenía alrededor del año 400 después de Cristo. Esta ciudad tenía un diseño muy diferente al de las otras ciudades, ya que estaba construida directamente al lado de las montañas y estaba dividida por el río Orontis en 2 partes. Una isla que contenía un gran circo, un estadio o anfiteatro, un palacio imperial y grandes baños públicos, mientras que la parte principal de la ciudad estaba ubicada en el lado adyacente a la zona montañosa. Al igual que en Alejandría, una gran calle principal pasaba por la ciudad, y había muchos viejos templos y foros greco-romanos todavía de pie sin daño en el año 400 después de Cristo. Curiosamente, Antioquía no presenció enfrentamientos violentos entre los adoradores cristianos y greco-romanos como en Alejandría. De hecho, los antioqueños son uno de los ejemplos positivos de la convivencia pacífica de la nueva y la antigua fe en el Imperio Romano.
Así, en el año 400, encontraríamos muchos antiguos templos griego-romanos absolutamente intactos. Pero, como en muchas otras ciudades del imperio, los templos aquí también habían sido ordenados cerrados por Teodosio. Para el año 400 después de Cristo, muchas nuevas iglesias habían surgido, por lo que esta ciudad sin duda ofrecería una interesante mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de la arquitectura clásica griega y romana y de nuevas basílicas cristianas. En el centro de la ciudad, había un foro oval, el Foro de Valens, y toda la ciudad estaba rodeada por impresionantes murallas de la ciudad que llegaban aún más alto en la ladera de la colina. La parte de la isla de la ciudad también tenía sus propias murallas y estaba conectada a la ciudad principal por 5 puentes. El área total de la ciudad abarcada era de alrededor de 3 kilómetros cuadrados, es decir, una quinta parte del área de Roma dentro de las murallas de Aureliano, confirmando nuestra sospecha de que 500.000 habitantes podrían haber sido un número exagerado y 250.000 podrían ser más precisos. A los ojos de un viajero en el año 400 después de Cristo, la ciudad habría ofrecido una vista aún increíble, rivalizando con Alejandría, Constantinopla e incluso Roma. Entonces, ¿cuál fue la ciudad más impresionante del año 400 después de Cristo? Personalmente, habría sido Roma, pero es subjetivo. Roma tenía la mayor acumulación de increíbles edificios y un tamaño gigantesco para una ciudad tardía antigua, pero por supuesto puedo entender completamente si alguien prefiere Constantinopla, Alejandría o Antioquía. Constantinopla sin duda gana con respecto a su increíble ubicación estratégica, que la hizo prácticamente inexpugnable, Alejandría con su locura de la antigüedad, el faro, y Antioquía con su fascinante paisaje entre montañas y un río. ¿Cuál de esas 4 ciudades sería tu ciudad grande favorita del Imperio Romano tardío? Házmelo saber en la sección de comentarios. Próximamente, veremos otras emocionantes ciudades del Imperio Romano tardío, como Atenas, Mediolanum, Arilate y más. Por favor, dale like al video y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la interesante era del Imperio Romano tardío. Considera apoyar mi trabajo en Patreon o mediante la membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad a largo plazo del canal depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier manera. Gracias a todos mis amigos. Y si estás interesado en una comparación más detallada entre Roma y Constantinopla, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender más sobre Alejandría durante el apogeo del Imperio Romano, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Otra vez doy gracias a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y bienaventurado.